Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por la oportunidad de poder adorarte juntos, de poder cantar canciones a ti. Así cuando recordamos de tu bondad y de tu reino, Señor, oro que nos permitas estar en este momento, en este tiempo, que captures nuestra atención para poder enfocarnos en ti. Oro, Señor, que Espíritu Santo, que puedas venir con nueva vida y que permitas que tu palabra sea como una espada de doble filo, que pueda hacer lo que hace. Padre, te necesitamos. Ten tu camino. Habla, Señor, porque tus siervos te están escuchando. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Cuando digo rey o reino, ¿qué viene a tu mente? ¿Qué son algunas de las imágenes o realidades que piensas cuando yo digo esto? Para algunos de nosotros es quizás la familia real, pensando de los reyes o reinas, de la boda real que tomó el año pasado, qué tan asombrosa fue esta boda. A otros de nosotros quizás pensamos acerca de Disney, las películas de Disney. Muchas veces pensamos en el básquetbol, en el rey James, LeBron James, o quizás el rey Elvis, el rey del rock and roll. Quizás para los más viejos, Elvis era el rey del rock and roll. Entonces hay muchas imágenes que vienen a la mente. Yo cuando pienso acerca de esto, siento el rey del baile de la secundaria. Y esta es mi imagen aquí en la pantalla de yo cuando me convertí el rey de la secundaria. Entonces, quiero decirle la historia detrás de esto. Pero yo no gané porque yo era el más popular. Yo gané porque los otros que estaban para votación no tenían buenas calificaciones y ese que sí tenía buenas calificaciones lo agarraron con drogas en la escuela y no pudo ser el rey del baile de graduación, del baile de la secundaria. Y yo me sentía como que era bien popular. Pero cualquier cosa que venga a tu mente, cualquier cosa que venga, probablemente no comunica lo que el Nuevo Testamento quiere comunicar. Y también lo que la audiencia de este Evangelio de Mateo, lo que se les había comunicado a ellos. Esta palabra reino, tenía un peso. Y porque vivimos en una democracia, porque tenemos presidente, no realmente entendemos lo que es un rey, que era el rey soberano, que tenía control de su gente. Que ellos daban su promesa al rey. Estaban en un pacto. El rey prometía proveer. Y las personas bajo su autoridad prometían hacer lo que ellos era requerido que hicieran. Entonces, en Mateo viene que el reino de Dios tiene un énfasis importante. Se menciona como 54 veces. Y en el texto de hoy vemos que se enfatiza mucho. En el verso dice que Jesús empezó a predicar porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces muchas veces vemos este término y el reino de los cielos es sinónimo al reino de Dios. Y aquí el escritor está escribiendo a la audiencia judía y era porque la gente no utilizaba el término Dios ligeramente. La palabra dice que Jesús vino predicando las buenas nuevas del Evangelio. Entonces hoy queremos hablar del reino de Dios. Entonces es importante entender el peso de esta imagen cuando podamos seguir en este Evangelio de Mateo. Pero también es importante que entendamos la extensión del reino de Dios. Lo que quiero decir con esto son dos cosas. La primera, que la Biblia es un libro acerca de un rey y no podemos ignorar esta imagen de Dios como rey sobre todo. Y lo segundo es esta realidad que cuando Dios en esta imagen de rey no solamente es para Israel, pero es algo universal para todo el mundo, el rey del todo el mundo, de toda la tierra. Entonces cuando hablamos del reino de Dios, hablamos del reinado de Dios.
Y esto nos lleva al libro de Génesis, en el capítulo 2 y el 3. Cuando Dios crea los cielos y la tierra en Génesis 1, y que Él está reinando, que Él es dueño de todo, y Él pone a Adán y Eva en el jardín, que es una imagen real. Porque la gente común no tenía jardines, los reyes tenían jardines. Entonces Dios crea todo y pone a Adán y a Eva para ser como pequeños reyes y reinas, para reinar sobre todo lo que Dios ha creado. Entonces en el capítulo 3 de Génesis, en vez de estar bajo el liderazgo de Dios, tratan de ser sus propios reyes. Y eso es lo que conocemos como la caída. Y como resultado de esto, ellos pecan. Y la Biblia dice que cuando eso pasa, el pecado entra al mundo. Y el caos y el dolor entran en la experiencia del ser humano. Y tanto que en el siguiente capítulo vemos el primer asesinato de la Biblia. Porque lo que pasa cuando el hombre trata de ser su propio rey sobre su propia vida es desorden. Y es tonto creer que una persona está en control cuando ellos no han creado nada, cuando no controlan nada. Pero Dios, últimamente, Él es el que está en control. Las personas que creen que ellos son sus propios reyes, es como que creer, como yo creyendo que yo era el rey porque yo fui el rey como resultado de cosas que pasaron, pero realmente yo no era el rey. Es como la Biblia nos enseña que hay dos reinos: el reino de Dios y el reino de este mundo, el reino de esta época. Entonces tenemos dos opciones: o nos ponemos bajo el reino de Dios, o nosotros hacemos reyes nosotros mismos. No nos sometemos, o nos sometemos a un rey falso que nos prometa las cosas de este mundo. Entonces, en esencia, esto es lo que nos dice el Nuevo Testamento. Dios, que era rey, la humanidad se ha rebelado contra Dios y hemos sido nuestros propios reyes. Y aunque hay imágenes de belleza y cosas buenas, la humanidad está marcada porque el hombre trata de ser sus propios reyes. Entonces vemos que Dios, en vez de mandar justicia, Él nos manda gracia y una forma de ser redimidos. Y Él redime la experiencia humana para mandarle a este hombre, a Abraham. Y Dios bendice a Abraham y le promete que de tu semilla, de tu descendencia, voy a traer a alguien. Entonces en la Biblia vimos cómo Dios es el rey de esta gente de Israel, y Él los libera del liderazgo de Faraón, de Egipto, cuando ellos eran esclavos. Entonces Dios libera a su gente del reino de Faraón, y Él hace milagros partiendo el mar rojo y haciendo muchos milagros para demostrar que era el rey verdadero. Y finalmente Faraón se somete y le da la libertad a Israel. Y ellos se van a la tierra prometida. Pero si tú conoces el Viejo Testamento, tú sabes que Israel nunca estaba satisfecho. Entonces les permitió a Israel que pudieran poner a su rey, y es lo que querían hacer Israel. Después de que Dios les dio la advertencia: tú debes de ser diferente a los otros pueblos. Pero no, Israel no quiso hacer eso. Ellos querían tener un rey como las otras naciones. Y lo que Dios les decía es que si tú quieres un rey, te van a tratar como los otros reyes tratan a sus gentes. Entonces Dios mandó que los reyes que vinieran no deberían de ser como los reyes de los otros mundos, de los otros reinos. Pero esta advertencia, lo malo es lo que pasa. Entonces es una historia de quebrantamiento, de caída. Y hubo grandes reyes como David, y la Biblia dice que David era un hombre conforme al hombre de Dios, conforme al corazón de Dios. Y se lo promete a David que iba a venir un rey que iba a traer la justicia. Pero aún David
Él tiene sus caídas. Y también su hijo Salomón, también él se convirtió en su propio rey. Entonces hubo reyes que trataron a su gente de manera injusta. Y vez tras vez en la historia del Evangelio, en la historia de la Biblia, gente que desea la justicia, que desea la igualdad. Y siempre como que se está escapando. Vez tras vez tras vez. Entonces vemos al texto de hoy. Vemos Jesús que ha sido afirmado a través del libro de Mateo como el rey prometido de Abraham y David. Y que Mateo está diciendo que Él es el Mesías, el rey, el ungido, el que ha sido prometido, el que el Salmo 2 habla, que Isaías 42 habla. Este prometido que va a hacer que todas las cosas se hagan buenas. Y vimos cómo Satanás lo sentó en el desierto. Pero no como Adán y Eva. Él no trata de hacer sus propios deseos, pero al contrario, él no trata de ser su propio rey, pero él se somete y él pelea contra la tentación. Y ahora vamos al Mateo 4, verso 12. Dice: cuando Jesús oyó que habían encargado a Juan, regresó a Galilea. Juan el Bautista, que estaba predicando en el desierto y que dos historias antes fue bautizado. Y Juan le dice a Herodes acerca de su matrimonio, y él fue arrestado, Juan. Y Galilea no era una ciudad grande, pero era un grupo de pueblos pequeños, como 200,000 personas más o menos. Entonces es llevado a este lugar de Capernaum, la región de Zebulón y Neftalí. Y luego vemos que Mateo hace un punto aquí, que Jesús hizo esto para cumplir una profecía que estaba en Isaías: tierra de Zebulón, tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en las densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Entonces Mateo nos está mostrando que Jesús es el cumplimiento de estas promesas del Viejo Testamento. Entonces vemos en el libro de Isaías esta imagen. En Isaías, de este Mesías que va a venir en esta región de Galilea, que está bajo el reinado de los galileos, desde que los sirios vinieron. Y ahora el gobierno romano está liderando. Entonces el pueblo de Dios está en sumisión. Son gente de tercera clase. Esa gente que debería tener esperanza, que están viviendo, deseando por su propia tierra que Dios les habrá prometido, este prometido Mesías. Muchos de estos ya están faltos de esperanza, porque a través de 400 años han estado en este estado. Y muchos están deseando de que Dios esté cerca, que estas profecías se puedan cumplir. Isaías dice: sí vino, y esa persona es Jesús. Entonces está escribiendo este libro para que sepan que este Mesías vino y fue crucificado, y que la gente religiosa les dieron la espalda y que lo rechazaron. Él era la luz. Pero esto es lo que pasó. En Isaías leemos que el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría, y se alegran ellos en tu presencia, como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. Ciertamente tú has quebrado, como en derrota de Medián, el yugo que los oprimía, la barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mando que los subyugaba.
Todas las botas guerreras que resonaron en batalla y toda la ropa teñida en sangre se arrojaron al fuego, serán consumidas por llamas. Porque nos ha nacido un niño y se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se la darán estos hombres: consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Se extenderá su soberanía y paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino. La Biblia es una historia de un reino. La extensión del reino es una extensión universal que está traído por un Mesías. Y Mateo está diciendo que Jesús es este Mesías. Entonces aquellos que son parte de este reino, esos que abrazan las demandas del rey, que no están encontrados confort en sus propios reinos, esos que se han dado cuenta que un rey de este baile de secundaria no es un rey. Es esos que se dan cuenta que ser reyes de sus propias vidas nos lleva a no tener una llenura, a quebrantamiento, caos y asesinato. Entonces Jesús viene y viene predicando este reino, el reino de los cielos, dice. Ha venido y está cerca. Dios ha invadido nuestros tiempos, este momento. Los que tanto esperaban, el Mesías está aquí y está estableciendo su reino aquí, ahora. El rey ha venido y está predicando que aquí está el reino, no te lo pierdas. ¿Y cómo las personas pueden responder a este rey, a este reino? Es arrepintiéndonos. Entonces Jesús viene con el mismo mensaje que el que Juan el Bautista trajo, y ese es el mensaje de arrepentimiento. Y el arrepentimiento significa el darte la vuelta, no ir en la dirección que íbamos. El darnos la vuelta de nuestros propios caminos de pecado para vivir en los caminos de Dios. De una vida que estaba comprometida a darnos nuestros propios placeres, pero ahora a darle los placeres a Dios y para vivir por Él. Para dejar nuestras coronas frente a Él, nuestros sueños, nuestros miedos, todo a los pies del Rey Jesús y decir: Jesús, yo confío en ti, tú estás en control. Tú eres el dueño y el creador de todas las cosas. Yo soy tuyo. Y la invitación de algunos de nosotros aquí es hacer eso. Como nunca te has arrepentido y nunca te has dado la vuelta de la dirección que ibas, y darte la vuelta y ir hacia Cristo. Quizás vienes a Soyon cada semana y te dices: sí, yo amo este mensaje, me gusta estar aquí porque es un mensaje de esperanza que es predicado. Mi palabra es la misma palabra que Jesús tenía por los israelitas, que muchos estaban haciendo sus mejores esfuerzos, tratando de cumplir la ley, haciendo sacrificios, pero Dios les decía: esto no es suficiente. Dios no está tras tu religiosidad, Él está tras de tu corazón. Y este es el llamado que Dios nos hace ahora. Yo estaba teniendo una conversación con uno de mis hijos. Estábamos en el baño. Y estábamos hablando yo y mi hijo. Y le pregunté una pregunta. Y puedes orar por nosotros. Y yo le pregunté esto. Y le digo: hijo, veo que realmente estás interesado en Jesús, pero parece que es algo que no te está permitiendo seguirlo. ¿Qué es lo que no te deja? Y él era honesto. Y él decía: es mi enojo. Quiero seguir a Jesús, pero me pongo tan enojado cuando las cosas no van como yo quiero. Y él estaba siendo honesto. Y hoy tenemos la oportunidad de decirle a mi hijo que no somos ciudadanos del reino, tratando más duro de no estar enojado, pero reconociendo que no tenemos la forma de ayudarnos a nosotros mismos, que la respuesta no está en nosotros mismos, la respuesta está en alguien más. Y nuestra única esperanza de ser seguidor de Cristo no está en nosotros mismos, de ser un niño que no se puede enojar.
pero Cristo dándonos un nuevo corazón, nuevas afecciones, que nos va a permitir responder de la manera adecuada. Cristo murió por su enojo. Y Él murió por esa misma cosa que tú dices, que no te permite ser parte del reino, porque no soy espacio. Pero no, Cristo dice, seguirme significa abrazar mi gracia, reconocer que nunca vas a ser lo suficientemente bueno en tus propias fuerzas, que necesitas una justicia de alguien más y que Cristo la ha proveído en Cristo Jesús, y lo que te hace aceptado no es tu habilidad de hacer, pero es lo que Cristo ha hecho por ti, lo que te hace un ciudadano del reino de Dios. No son tus obras, pero sus obras. Lo que Dios está persiguiendo es un corazón quebrantado. Y las personas que están más cerca del reino son las personas que se dan cuenta que no tenemos nada que ofrecer en nuestras propias fuerzas. Esos que se dan cuenta que Dios no lo necesita, pero nos llama a su reino porque nos quiere, porque nos ama, porque es bueno y es fiel y es justo y es verdadero y es misericordioso y nos invita a su reino, nos invita a ser sus hijos, a poder estar bajo su reino y su reinado para experimentar el gozo, para experimentar este tesoro verdadero que nunca se puede encontrar fuera de Él. Y nos puede dar esta llenura en medio de las circunstancias más duras, nos puede dar paz. Esta invitación hoy es la invitación a seguirlo. La demanda es seguirlo arrepintiéndonos. Darnos la vuelta del reino de esta época al reino de Dios. Reconocer que Satanás nos ha engañado con esa mentira que la vida es la abundancia de las posesiones, nuestras credenciales, el ser aceptado, de tener cierto estilo de vida, tener matrimonio, tener dinero, irnos a vacaciones. Eso no es lo que la vida se trata. La vida está encontrada en Cristo y en Cristo solamente. Y Él nos puede dar esa llenura que nadie nos las puede quitar. Y la invitación para otros de nosotros, que hemos puesto nuestra confianza en Cristo, es regresar a esta imagen que vemos en el texto. Esta imagen de una confianza radical. Vamos a ver el texto. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro era Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron sus redes y los siguieron. Más adelante vio otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remando las redes. Jesús los llamó y le dejaron enseguida la barca y a su padre, y los siguieron. Entonces, ¿qué está pasando? Este es Jesús. Él dice, ¿sabes qué? Estoy aquí, fui sido bautizado, es momento de mostrarme. Y Él se muestra en la escena en Galilea, en los siguientes pasajes. Y está caminando como un rey, porque Él es un rey. Y ve a estos dos hermanos y dice, síganme. Y había algo acerca de Jesús que les permitió a ellos seguirlo. Pero no habían experimentado totalmente Jesús en este punto. De acuerdo al Evangelio, ya habían ellos escuchado, ya habían experimentado el amor de Jesús. Pedro había experimentado personalmente. Un día Pedro estaba pescando y no había podido obtener ningún pescado. Y Jesús le dice, agarra la net y ponla al otro lado. La Biblia dice que Pedro, él toma su red y la pone al otro lado y todos los peces se vienen a la red. Tenemos una abundancia de pescado. Entonces Pedro va hacia Jesús y se arrodilla ante Jesús y Pedro reconoce que Jesús es el Señor. Entonces es lo que vemos en el Evangelio de Mateo, milagro tras milagro.
Este es Dios viniendo a la experiencia humana y demostrando que Él es el Rey, que Él está en control. Y Él es el que está escogiendo a gente para ser parte de su iglesia. Y esta gente van a ser una comunidad alterna que van a vivir, experimentar sus caminos sobrenaturales. Es lo que vemos aquí con estos 4 hermanos. ¿Y cuáles son sus respuestas cuando conocen a Jesús? Es que inmediatamente dejan sus redes, dejan sus negocios, radicalmente. Él abandonan todo lo que están haciendo porque están convencidos que hay algo acerca de Jesús, que es digno de dejar todo. Y un cristiano es una persona, no que encuentra su identidad en venir a la iglesia o tratar de hacer la cosa correcta o ser la buena persona. Un cristiano es una persona que ha sido cambiado sobrenaturalmente desde adentro hacia afuera, que ha tenido un encuentro con el Dios viviente, que ha experimentado su gracia, su amor, su perdón, y que ha visto la cara de Jesús y ha venido a un lugar que ha dicho: Cristo, tú eres más digno que cualquier cosa en este mundo, tú eres mi tesoro. Eso es lo que Jesús va a hablar en estas parábolas más adelante en Mateo. Habla acerca de este hombre que encuentra un campo y ve que hay un tesoro. Entonces él vende este campo porque reconoce que es un tesoro. Entonces vez tras vez en el Evangelio vemos que cuando la gente ve a Cristo, él abandona sus cosas para seguir a Cristo. Entonces Cristo nos dice: si tú quieres seguirme, tú te vas a negar a ti mismo, me vas a seguir y tomar tu cruz. Entonces Cristo les dice: esos que me siguen, esos que han sido cambiados radicalmente, que han venido a un lugar, que me aman tanto, que el amor a otras personas se ve pequeño comparado a lo mucho que me aman. La demanda del reino es una reorientación radical. Entonces, mi pregunta para ti hoy es esto: ¿Jesús está reinando sobre tu vida? ¿Has dejado tus redes hoy para seguir a Cristo? ¿Será Él tu supremo, tu prioridad suprema? ¿Está su reino allí adelante de ti en tu mente? ¿Será Él la persona que más tienes tiempo? Si tú le preguntaras a tu esposo, diría él: mi esposa es todo acerca del reino de Dios. Pregúntale a tu esposa, a tu esposo: ¿estás amando a tu esposa como alguien que está siguiendo a Cristo, que está permitiendo que Cristo nos haga, nos transforma, que está viviendo en misión, pescando a la gente para Cristo? ¿Qué es lo que tu esposo diría? ¿Tú estás viviendo así? Adolescentes, niños que tú dices que has puesto tu confianza en Cristo, ¿dirán ellos que Cristo es suprema sobre tu vida? ¿O es tu cuenta de banco? ¿O la forma en la que te vistes? ¿Esta música, esta comida? ¿Será que Dios es supremo acerca de todas estas cosas? ¿Dónde están nuestros corazones? ¿Qué red nos está llamando Cristo a dejar a un lado para seguir a Cristo? Entonces, en este pasaje es que Cristo les llama y su respuesta es inmediata. Y hoy la invitación es la misma: responder inmediatamente, viendo nuestros corazones y reflexionando y viendo si Cristo es nuestra primera prioridad. Y cualquier cosa que está ahí en el camino, sepas que esa cosa no vale la pena para la salvación de tu alma.
¿Qué es lo que permite que una persona que quiera ser popular y ser aceptado y el perder tu alma? Y esta persona que queremos seguir es eterna y buena. Esta persona que está siguiendo tiene un plan. Entonces, este es el plan. Entonces Jesús empezó a ir ahí en las sinagogas de Galilea. Y era valiente, era en su enseñanza, en su predicación, las buenas noticias del reino. Y tenía un buen mensaje que son las buenas noticias. Y esto es importante. El mensaje que Cristo está predicando no eran buenos consejos. Buenos consejos no siempre son buenas noticias. El buen consejo normalmente me pone algo en mí, me dice que tengo que hacer esto para poder mejorar. Por ejemplo, llamado, ya no comas más postre. Yo digo, ay, me gusta el postre. No, las buenas noticias es diferente, es una declaración, un anuncio. Y decir este anuncio de que esto ya fue hecho por ti. Entonces, Cristo vino predicando estas buenas noticias, diciendo, el reino está aquí. Y parte de estas buenas noticias es lo que le enseñó a sus discípulos. Dijo, sígueme y te voy a hacer. No es la ingenuidad humana o la fuerza humana que nos permite ser sus hijos, es Cristo, dándonos el poder a través de su espíritu de hacerlo. Entonces Cristo viene predicando las buenas noticias y sanando las enfermedades. Y los siguientes pasajes que yo estoy bien emocionado que veamos más adelante, y el resto de Mateo, es nosotros echándonos un clavado en los específicos de este reino. ¿Qué es lo que Cristo estaba enseñando de Mateo 5 al 7? Es como lo rico de lo que, la esencia de lo que Cristo estaba, como la carne de lo que Cristo estaba enseñando. Entonces quiero animarte a que te pongas emocionado de lo que viene, porque lo que va a hacer Dios es que va a venir a toda nuestra casa, así metafóricamente, con este mensaje del reino, que es un mensaje radical. Realmente se va a meter en nuestros negocios, en nuestras casas, en lo más profundo. Y nosotros podemos experimentar la buena vida que Él nos ha llamado a vivir. Y eso es lo que el Sermón del Monte es. Es Cristo enseñando el buen camino de Dios, y dándoles una imagen de la buena vida. Entonces Mateo les va a mostrar más adelante como este sanador milagroso. Entonces es lo que vemos en el texto. Que Cristo fue y sanó todas las enfermedades y las noticias. Todos los que estaban afligidos, sufriendo todas las enfermedades, los que tenían demonios, los que eran paralíticos, y Él los sana. Y un número grande de personas empiezan a seguirlo. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Este es el plan de Dios. Él está redimiendo a la gente, transformándolos del reino del mundo para el reino de Dios. Entonces, Cristo no empieza en Jerusalén con los ricos, con los que creen que ellos saben todo acerca de Dios. No, Él empieza donde la gente está sufriendo. Él va a los pueblos, a las ciudades donde la gente está quebrantada, donde hay opresión. Porque en Isaías 42 dice que la misión del Mesías es el liberar a esos que están oprimidos, aquellos que están enfermos. Entonces es lo que Él hace. Él viene por los enfermos. ¿Y qué hace? Él crea una nueva comunidad. Esta es la iglesia. Un pueblo, una nueva gente. Toda esta gente que está quebrantada. Entonces Pablo dice que Cristo ha encontrado las cosas débiles de este mundo y los llama a sí mismo. La razón por la cual podemos poner nuestra confianza y fe en Cristo,
Porque ese es el plan de Dios, el redimir todas las cosas, restaurar todas las cosas. Solo como Israel, así mismo como Israel, ser recordados, aunque estamos en un mundo lleno de guerras, lleno de dolor, de muerte prematura, que no va a ser así para siempre. Y nuestra única esperanza no es en otra persona, no es en un amigo, en un padre, no es en un esposo, no es en un trabajo, no es en recibir afirmación de alguien, el sentir que estás bien ahí con tus amigos, el tener una familia grandiosa, en ser un político. No es en una ley política. Nuestra única esperanza es en este Mesías judío de Nazaret, que su nombre es Jesús, que vivió, murió y resucitó, y que está sentado a la mano derecha de Dios, y que Él ha prometido que va a regresar para hacer todo bien y justo. Entonces la invitación de Dios hoy, para ti y para mí, el recordar que cualquier otro reino, cualquier otro deseo de ser reyes de nuestra propia vida, no tiene sentido. El libro de Isaías. Quiero terminar leyendo esto. Isaías 11, del 1 al 9. Dice: del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces, y el Espíritu del Señor reposará sobre él. Espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor. No juzgará según las apariencias. La semana pasada vimos de los reinos del mundo. Cristo rechaza eso. Los fariseos y los saduceos están constantemente buscando por posiciones y poder. Y Él les dice que este es un reino al revés. No, esos que son los menores realmente son los mayores. Los que son últimos son los primeros. Esos que son sirvientes, servidores, son los que van a reinar. Sino que juzgará con justicia a los desvalidos y dará un fallo justo a favor de los pobres de la tierra. Destruirá la tierra con la vara de su boca y matará al malvado con aliento de sus labios. La justicia será el cinto de sus lomos, la fidelidad del ceñidor de tu cintura. La fidelidad del ceñidor de su cintura. Entonces vamos a ver lo que va a haber. El lobo vivirá con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito, y juntos andarán en el ternero y el cachorro del león, y un pequeño niño los guiará. La vaca pastará con la osa y sus crías se echarán juntas, y el león comerá paja como el buey. Jugará el niño de pecho junto a la cueva de la cabra, y el recién destetado meterá la mano en el nido de la víbora. No hará ningún daño ni estrago en todo mi monte santo, porque rebosará la tierra con el conocimiento del Señor, como rebosa el mar con las aguas. Escucha, cuando Israel recibió ese mensaje, algunos que son nuevos cristianos, algunos que eran cristianos, que ya eran desde tiempo, tenían este deseo de que esto pasara. Y Mateo está diciendo, este rey, Cristo, está iniciando un proceso que va a terminar así. Cristo no vino como una figura política. Él vino para establecer un reino en los corazones de la gente. Entonces los discípulos no entendían. Entonces cuando Cristo dijo que iba a ascender a los cielos, entonces los discípulos decían, entonces ¿cuándo vas a establecer tu reino? ¿Qué les dice? ¿Qué les dice Cristo? No. Ustedes prediquen el evangelio. Ustedes van a ser discípulos. Establezcanlo en los corazones de la gente primero.
sea en la iglesia. Y cuando regrese, yo voy a venir en un caballo blanco y con un tatuaje en mi pierna. Y será el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Seré coronado. Y ustedes sabrán que mi reino realmente ha venido. Entonces mi invitación hoy es primero, si no sigues a Jesús, conviértete en un seguidor de Cristo. Abandona cualquier visión que tienes radicalmente. Y confía esta visión que Cristo tiene para ti. Una visión no de lo que tú puedes hacer, pero quién será su discípulo, su estudiante. Confía como Señor de tu vida. Y si tú eres un cristiano, ve tu vida, examínate. Ve lo que no está alineado con el reino de Dios. Reoriéntalo. De regreso a Cristo. Las siguientes semanas vamos a ver cómo se ve específicamente eso. Y una examinación de uno mismo. Y lo siguiente, quiero animarte a que desees la justicia. Todo lo que estábamos hablando. Todas las promesas. Y deseando esto, toma la comunión con la promesa que un día veremos a Cristo cara a cara en su reino. Y un niño va a poder poner su mano en la serpiente sin temor a ser mordido. Y cada semana tomamos la comunión, la Santa Cena. Esta cena nos recuerda a la crucifixión de Cristo, cuando su cuerpo fue quebrantado y su sangre fue derramada. Una merienda que nos pone firme, recordándonos que somos un reino alterno, una comunidad alterna, contracultural, que estamos en el mundo pero no somos del mundo. Nos recordamos del Evangelio de Cristo cada semana tomando esta cena y nos dirige nuestra visión al futuro, que un día comeremos juntos con el Cordero de Dios, contando historias. Y aquí en Solion tomamos una pieza del pan, la sumergimos en el jugo o en el vino. Si no eres cristiano, te digo que no la tomes, pero que escuchen lo que estamos diciendo. Cristo te está dando una invitación a ser su discípulo. Y un discípulo es alguien que aprende sus caminos. Deja esa forma vacía de vivir a una vida abundante. Si no eres cristiano, te pedimos que no participes en esta cena, pero que consideres estas palabras. Los que están de la mitad para atrás, vayan hacia las estaciones de atrás. De la mitad para adelante, vayan a las estaciones de adelante. Va a haber gente orando aquí en la capilla de oración también. Dios, toda la historia es una historia de ti. Y cómo tú creaste a la humanidad. Cómo queremos desechar esa autoridad. Pero también es una historia de amor. Y una implacable. Y cómo Cristo va a venir, Señor. Entonces oramos, Señor. Y oramos que cada uno de nosotros somos parte de una historia más grande de la que vemos. Ayúdanos a no estar en nuestras propias vidas y se nos olvida del plan que tú tienes del reino de Dios. Ayúdanos a vivir bajo tu reino, bajo tu gloria. Vivir como ellos que han encontrado un tesoro que es más grande que cualquier otro tesoro. Ayúdanos a ser como Pedro y Andrés y Santiago y Juan. Y dejar esas redes que tú no nos has llamado. Y no tomar nuestra prioridad, Señor, en esas redes, pero tomar prioridad en ti. En Cristo Jesús oramos. Amén. Esta es una producción de Sawyer Midtown.
Sojourn es una iglesia que existe para alcanzar al mundo con el Evangelio, equipar personas dentro de una iglesia multicultural y enviar líderes, plantadores de iglesias y misioneros a todo el mundo. Nos encantaría que nos acompañes a nuestros servicios de traducción al español todos los domingos a las 11:30 de la mañana. Para más información, ingresa a nuestra cuenta de Facebook. ¡Te esperamos!